¿Qué tal? Buenos días. 280 personas en un solo cayuco llegaban ayer a la isla del Hierro. Es el grupo más numeroso en una sola embarcación, al menos desde la crisis migratoria de 2006, que vuelve a tener sus ecos en estos días. En 24 horas, esta era la tercera embarcación en llegar a la isla. Otras 3 más llegaban a Fuerteventura casi al mismo tiempo. La llegada de estas embarcaciones se multiplica en las últimas semanas. Pero nadie puede mostrarse sorprendido porque los expertos ya habían advertido de que iba a ocurrir. Entre otras razones, por la mejora del estado de la mar en los meses de septiembre y octubre. Lo que resulta más sorprendente es la situación que se dio en un barco que rescató a una patera en aguas marroquíes. Los propios rescatados se amotinaron al ver que eran trasladados a Tan y amenazaron a la tripulación, que dio media vuelta y los llevó a Fuerteventura, aunque no fuera ese el destino que les correspondía por el lugar donde habían sido rescatados. Bueno, ya se sabía que iba a aumentar la llegada de embarcaciones llenas de migrantes, pero sorprende el número de personas embarcadas en una sola de ellas, más de 280 que llegaron ayer al Hierro. Al menos hacía 17 años que no llegaban tantos en un solo cayuco. Otras 200 personas llegaban en 2 embarcaciones más. Sabina Ortega, ¿cómo se han hecho cargo de estas personas? Pues sí, precisamente hace escasos minutos partían varias guaguas con rumbo Puerto de la Estaca para ser trasladadas aproximadamente unas 200 personas a la isla del Tenerife, ya que aquí en la isla del Hierro se vivió ayer una jornada especialmente intensa. Más de 508 personas llegaron, en torno a 4 embarcaciones fueron registradas en el puerto de la Restinga y una de ellas especialmente histórica con 271 personas que desde que había registros en 1994 fue cuando comenzaron estos registros. Nunca había llegado una patera con tantas personas a las costas canarias. 271 personas fueron las que llegaron en ese cayuco, pero un total de 508 fueron las que se registraron, fueron rescatadas aquí en la isla del Hierro. 4 de ellas además tuvieron que ser trasladadas al hospital Nuestra Señora de los Reyes. Ante esta situación, el pabellón de San Andrés se ha visto sobresaturado y por ello este monasterio en el municipio de Frontera, un antiguo monasterio, ha sido habilitado antes de tiempo para poder dar acogida digna a todas esas personas migrantes que han llegado a la isla del Hierro en esta jornada de martes. En total, desde que comenzaron los registros en septiembre, 1.522 personas han llegado a las costas herreñas. Claro, más de 1.000 personas, 1.500 en una población donde el número de personas censadas son 7.000. No hay espacio para acogerlas a todas y por eso se producen esas derivaciones. También se ha hablado de migración en el Senado. Ha sido aprobada una moción de la agrupación Herreña Independiente y de Coalición Canaria que pide la creación de un mando único para gestionar las políticas migratorias, además de una partida para la atención humanitaria y más implicación de la Unión Europea en este asunto. La crisis migratoria que vive el archipiélago llega a Madrid. Estoy absolutamente seguro que si estas situaciones se estuvieran dando en cualquier otra zona próxima de Madrid, este problema posiblemente estuviera bastante más encauzado y resuelto de lo que está en islas. La agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria han presentado una moción en el Senado para instar al Gobierno a cumplir sus compromisos en materia migratoria. Entre ellos, garantizar la coordinación, el mando único de todos los agentes encargados de gestionar esta crisis. Aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, piden ser extensiva a la ruta atlántica, esas medidas que ha anunciado la comisaria para Lampedusa. También solicitan un sistema de acogida flexible para las islas, mientras la agrupación socialista Gomera demanda esa dotación de infraestructuras de acogida también en la isla de La Gomera y esa mejora de los medios materiales y humanos que hagan posible una política de asilo humanitaria. Esta moción ha salido adelante con los votos a favor de todos los partidos salvo Vox, que ha votado en contra, y del PSOE, que se abstiene. Porque hay que reconocer que actualmente desde el Gobierno de España se está haciendo bastante para garantizar un trato digno a los migrantes. Mientras, el PP culpa al gobierno actual de su inacción. Todos nosotros los canarios, con mucha rabia e impotencia, hemos observado cómo Sánchez y su gobierno en estos 5 años no han hecho nada. Todo en un debate en el que los partidos nacionalistas han apoyado a Canarias por esta crisis migratoria. También efectivos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil han trasladado al puerto de Motril, en Granada,
a 27 personas de origen magrebí interceptadas cerca de la isla de Alborán. Los migrantes salieron el martes desde el norte de Marruecos en 2 embarcaciones. La primera, un barco de recreo con 13 personas, localizada por un ferry, 80 kilómetros de la costa española. La segunda, que fue avistada por un petrolero a unos 70 kilómetros de la costa, estaba a la deriva. En ella iban otras 14 personas. Bueno, y ayer se añadía el caso de los rescatados en alta mar por un barco irlandés. Sorprendía que la Guardia Civil entrara en el barco, ya en Fuerteventura, y detuviera a 9 de los rescatados. ¿Qué ocurrió? Pues que se habían amotinado porque el lugar donde debían desembarcarlos era Tantán, en Marruecos, y obligaron a la tripulación a traerlos hasta Puerto del Rosario. Nos preguntamos qué consecuencias tiene esta actitud, que desde luego no es la habitual. Arcadio Díaz Tejeras, magistrado, ahora es juez de violencia de género, pero conoce de cerca este fenómeno de la inmigración por su trabajo como juez de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros en Gran Canaria. ¿Qué tal, Arcadio? Buenos días. Buenos días, don Roberto, buenos días. Gusto saludarle, que hacía tiempo que no hablábamos. Oiga, cuéntenos, ¿cómo se tipifica este comportamiento de estas personas? Hombre, para dar una opinión jurídica con rigor tendría que leer todas las actuaciones. Yo solo tengo el conocimiento que ha salido en los medios de comunicación. Inicialmente, quien se amotina, quien intenta cambiar la voluntad de la dirección del patrón del buque, pudiera haber incurrido en un delito de piratería que está castigado con una pena de 10 a 15 años. Pero en cualquiera de los casos habría que evaluar las circunstancias, habría que evaluar si el patrón, ante la situación que vivió, en lugar de que le hayan doblegado su voluntad, una manera de amainar una situación de tensión que vivió allí fue cambiar la orientación. En cualquiera de los casos, lo grave de esto es la desesperación de la gente que no quería volver a Marruecos. Por supuesto, es inadmisible ese comportamiento, y ya la Guardia Civil y el juzgado de instrucción al que le corresponda hará el trabajo que tenga que ver con el castigo, el reproche a este tipo de comportamiento y la prevención para otras personas que puedan ser tentadas a hacer lo mismo. Pero a mí me parece, si me permite, Roberto, no me ha preguntado, pero si me permite expresar mi criterio, yo creo que es muy importante trasladarle tanto a usted como a los televidentes, a todos los canarios, que lo más relevante con respecto al fenómeno migratorio es tratar de rehuir el debate sectario, hacer propuestas para mejorar la situación. Esto es algo que nos desborda desde hace 30 años a los canarios y a los españoles. Es un asunto de ámbito europeo. Yo ahora mismo estoy en Madrid, voy a Belgrado a una reunión de magistrados europeos para la democracia y las libertades, representando a juezas y jueces para la democracia de España, y mi trabajo es llevar una resolución de apoyo a los canarios en esta lucha. Lo relevante no es la pelea de si es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque ya vivimos la crisis de los cayucos 2004-2006, vivimos la crisis de 2020, la vergüenza en Muelle de Arguineguín. Da la impresión de que no se aprende nunca, que seguimos improvisando, y lo relevante es subrayar que episodios como el que usted me ha preguntado no se terminan de abordar si no se establecen corredores humanitarios que desde los países de origen, de tránsito a destino, se garantice que todas estas personas puedan llegar a aquellos países que quieren llegar, como establece el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Claro, usted también realizó en su momento propuestas en la acogida de estas personas. A mí me llamó, por ejemplo, la atención esa propuesta de aulas itinerantes. Es decir, que estas personas en lo que esperan pues puedan de alguna manera formarse en lo que es la cultura, el idioma del lugar a donde se dirigen, porque les va a ayudar mucho más, ¿no? Es que a mí me parece fundamental. Fíjense usted que tenemos que garantizar que cuando lleguen a tierra, se hacía en la época de la crisis de 2020, garantizar lo que se hace, el triaje sanitario, los test de efectos de alguna enfermedad, en aquel entonces el COVID, y la afiliación policial. Un trato digno cuando llegan a tierra. En la actualidad, Cruz Roja está pidiendo unas condiciones adecuadas para tratarlo en esas 72 horas, o bien en el muelle o bien en el centro de acogida temporal, en el CATE. Pero es que luego tienen que estar en unas instalaciones también adecuadas. Y mientras tanto, mientras se evalúa si son dignos de protección, de asilo y refugio, mientras tanto eso se estudia, los menores tienen que formarse, que es responsabilidad del gobierno de Canarias, los 2.900 menores que hay en Canarias, que le cuesta a los canarios 14 millones de euros, y que sería responsabilidad del conjunto de los españoles, pero luego los adultos
es responsabilidad del conjunto de los europeos, con una responsabilidad compartida por parte de todos los europeos, y el pacto de migraciones que se está fraguando, que por ahora el andar de la perrita a mí me preocupa, porque los 60 días que tiene ahora España de que pueda estar en un centro en un CIE, pues podrían ser 6 meses o más. Pero mientras tanto, tiene usted razón, mientras tanto se tiene que formar en la cultura, en el idioma. Yo subrayo que no solo es el idioma y es la formación, sino la cultura. Por ejemplo, el papel de la mujer en nuestras sociedades, porque vienen personas a lo mejor de cultura, con otras religiones, con otras orientaciones, y hay que explicarles el papel de la mujer en esta sociedad, porque se dan a un tipo de conflicto que tienen que ver con otras culturas distintas a la nuestra. En última instancia, la sociedad del bienestar, el estado del bienestar en el conjunto de la Unión Europea va a necesitar a esta gente, y por eso hay que formarla para que se puedan integrar. Bueno, vamos a ver cuál es la tendencia ahora, porque aparentemente Europa, que pretende endurecer las medidas para en la acogida de estas personas. Dice usted que ahora pueden pasar a 6 meses en un centro de atención temporal. Sí, es que ahí está el gran debate. Hay algunos países, ante las situaciones de crisis, de incertidumbre, de confusión, de desorientación que vive gran parte de la humanidad, por no decir toda la humanidad, algunas personas hacemos un esfuerzo para intentar que los derechos humanos sean de todos los miembros de la especie humana. Pero hay algunos países, algunos gobiernos que tienen una orientación, vamos a llamar, neoautoritaria o neonacionalista, neocon, y entonces hay un cierre muy agresivo respecto a los migrantes, el caso del gobierno de Hungría, el caso del gobierno de Polonia. Yo no digo los polacos y los húngaros, porque también hay personas ahí preocupadas por los derechos humanos. Entonces, la presión que se da es que pueda estar en centros que al final son centros de detención, están detenidos, están privados de libertad sin haber cometido ningún delito, una mera irregularidad administrativa. Pues en España son 60 días, pero hay algunos países europeos donde son 6 meses y algunos hasta 1 año. Entonces, claro, de lo que se trata es de ver de qué forma esa responsabilidad compartida de todos los países de la Unión Europea se lleva a la práctica. Por ahora, los canarios estamos a la altura, porque aquí no ha habido brotes xenófobos, como se ha pasado en otros lugares. Estamos atendiendo a los menores. Deberían todos los españoles ser solidarios con los canarios y ayudarnos a la educación, a la formación de estos 2.900 menores. Y en general, yo llamo a que tratemos de rehuir el debate sectario de unos contra otros y todos contra uno, y veamos que es una responsabilidad que nos desborda a los canarios, que nos desborda a todos los españoles, que es una responsabilidad compartida de la Unión Europea, a los efectos de que la sociedad del bienestar, el estado del bienestar, llegue a todas las personas que están en el ámbito de la Unión Europea, porque, insisto, el mantenimiento de la sociedad del bienestar va a necesitar a todas estas personas. Bueno, pues Arcadio, seguiremos hablando de este asunto, me temo, porque estamos en plena vorágine. Muchas gracias, un placer saludarle, como siempre. Muchas gracias a usted, Roberto, y muchas gracias por su sensibilidad. Gracias. Bueno, pues esta es la situación. En la selva de Darién, en Colombia y Panamá, pues también están con una situación parecida, no por mar, sino a través de un tapón selvático, que es un auténtico peligro para todas las personas que se dirigen desde Sudamérica a Estados Unidos y México. La situación para ellas es crítica. En lo que va de año, más de 400.000 migrantes ya han cruzado este paso, según las autoridades panameñas. La mitad de ellos son ciudadanos venezolanos y el 50% son niños. Su objetivo, Estados Unidos. Nosotros vamos con mente positiva, hermano. Para adelante, para allá. Para atrás ni para agarrar impulso. Hay que orar y pedir a Dios que todo nos salga bien. Vengo emigrando por las cosas que están pasando en mi país. 2.000 personas cruzan a diario el Darién. Nosotros hemos atendido solamente en prevención para esta región 15.000 niños y niñas en distintos municipios que tienen esta alerta. Paralelamente, el flujo de personas se ha convertido en una inesperada fuente de ingresos para el entorno, volcado en la ayuda en esta dura travesía. Si Panamá llega a cerrar la frontera, va a haber una crisis sin precedentes en este territorio. La afluencia es de tal calibre que ya en septiembre se han superado los registros previstos para todo el año. Pues ya ven que cada persona migrante lleva consigo una historia, un drama que ha servido de inspiración para el artista Edgar Álvarez, sensible a este fenómeno que se vive en la selva de Darién, que ha creado un cortometraje con los personajes recreados a través de la plastilina. Edgar Álvarez vivió la experiencia de ser migrante en Estados Unidos. Ha conocido la historia de cientos de ellos llegados a Colombia desde muchos lugares del mundo. Mujeres y hombres, todos con un sueño, cruzar el Darién.
pasa el Darién y ahí está Estados Unidos y resulta que esto es un trayecto gigantesco, o sea que no tienen todo tipo de cuidados que son tan importantes. Y termina convirtiéndose en una travesía de lodo, humedad, riesgo y miedo. Era como un cementerio de zapatos, porque se veían zapatos de todo tipo. Es como el sitio donde la gente se da cuenta en qué se metió. A través de sus figuras en plastilina está recreando sus vidas. Hay una familia, la de Ginette, que le marcó de manera especial. Liderado por 3 niños y parecía como una caravana como estilo Reyes Magos. Nos volvimos a reencontrar y ahorita pues somos muy buenos amigos. Ahora está realizando un cortometraje que verá la luz el próximo año. Una herramienta, asegura, para que el sueño americano no se termine convirtiendo en pesadilla. Bueno, aquí en nuestro país la atención sigue puesta en el nuevo candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y los acuerdos a los que esté dispuesto a llegar para lograr la presidencia. Sánchez ha iniciado la ronda de consultas con los demás grupos parlamentarios sin incluir a Vox. El presidente en funciones se ha reunido ya con Yolanda Díaz, líder de Sumar, con la que confía en reeditar un gobierno progresista. Ante las exigencias de los independentistas, Pedro Sánchez ha recalcado que en el proceso el marco será siempre la Constitución. Hoy mismo también Carles Puigdemont ha anunciado una consulta con las bases entre el 17 y el 23 de octubre para saber si se bloquea o no la posible investidura de Sánchez. Pide la opinión a los afiliados de su partido. En Estados Unidos han sido los propios republicanos los que han dado la puntilla a Kevin McCarthy, destituido como el presidente de la Cámara de Representantes. Es una decisión histórica porque es la primera vez que la Cámara estadounidense destituye a su líder. McCarthy ha descartado volver a postularse y llegó además 24 horas después de que su gran rival en las filas republicanas, el congresista por Florida Matt Gaetz, anunciara una moción de censura contra él, acusándolo de no hacer lo suficiente para recortar el gasto federal. La decisión no tiene precedentes, aboca a Estados Unidos a una parálisis legislativa y a un Capitolio ahora mismo sumido en el caos. Bueno, ya ven que está animado el escenario político en Estados Unidos, donde Donald Trump ha vuelto a sentarse ante el juez sin parar de despotricar contra todos en las redes sociales. Desde Nueva York nos cuenta los detalles Carolina Valladares. Un magistrado de Nueva York le prohibió este martes a Donald Trump lanzar ataques contra el personal judicial después de que horas antes el expresidente hiciera comentarios despectivos en las redes sociales contra la principal asistente del magistrado. El mensaje colocado en Truth Social, la plataforma de Trump, incluía una foto del asistente del juez con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un lugar público. La decisión tiene lugar después y mientras avanza la segunda jornada del juicio civil por fraude contra el exmandatario, sus hijos mayores y sus empresas, y que podría costarle el control de la Torre Trump y otras propiedades. Trump, a quien se le ha visto visiblemente enojado durante este juicio, también atacó el lunes a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien está detrás de la demanda que lo acusa de engañar a bancos, aseguradoras y otras entidades para inflar groseramente el valor de sus activos. James busca al menos $250 millones en multas contra el expresidente, así como una prohibición importante permanente contra Trump y sus hijos de administrar negocios en el estado de Nueva York. El día 8 se cumplirá un mes del fuerte terremoto que causó casi 3.000 muertos y más de 5.500 heridos en algunas provincias del Atlas, en Marruecos. Los daños materiales fueron enormes y muchas personas lo perdieron todo. El gobierno marroquí anunció la llegada de un primer tramo de ayudas. Es el momento en el que el terremoto de magnitud 6,8 sacudía Marruecos el pasado 8 de septiembre. Instantes de auténtico caos que hacían presagiar sus consecuencias. La peor parte se la llevó el sur de Marrakech, una zona rural de pequeños pueblos en la falda del Atlas. En las primeras horas ya eran cientos los fallecidos. Solo queríamos sacar a nuestros padres, pero no podíamos, relata este hombre. Muchas personas tuvieron que dormir a la intemperie por el peligro de derrumbe de las edificaciones. Las carreteras quedaron colapsadas, lo que dificultaba las labores de rescate. Ha costado casi 8 horas de carretera el llegar hasta aquí. No ha quedado ninguna vivienda en pie. La búsqueda de supervivientes se prolongó durante varios días. Entre tanta muerte, un halo de vida. Imran nació la misma noche del terremoto.
Tuvimos que quedarnos un día más, ha sido como una agonía. El llamado y decirle, mamá, papá, estoy viviendo un terremoto, me daba mucho miedo. Tuvimos suerte de estar en la zona nueva y entonces no hubo derrumbamiento. Son algunos de los canarios que se encontraban en el país vecino cuando se produjo el seísmo, unos 200 en total que vivieron una odisea para regresar a casa. Las ayudas llegaban a cuentagotas. El rey Mohamed VI rechazó la de varios países y tardó varios días en aparecer públicamente. Lo hizo para visitar a los heridos en el hospital de la capital y donar sangre. Se intensificó la ayuda a los niños afectados, unos 100.000 según UNICEF, para tratar de recuperar sus vidas. Es muy difícil de olvidar, cuenta Fatim Sará. Estaba sola en mi habitación cuando noté el temblor y me asusté mucho. Un parque de juegos al lado del campamento en el que ahora vive le ha devuelto la sonrisa, pero no es como en casa, dice. Aquí la vida es muy dura. En la localidad de Amismis, epicentro del seísmo, se sienten perdidos, reconoce esta vecina. No pueden entrar en sus casas por miedo al derrumbe, pero el invierno allí es muy frío. Los trabajos de restauración de los edificios Patrimonio de la Humanidad durarán 2 años, según el gobierno marroquí, mientras la vida continúa tras el terremoto más mortífero de la historia de Marruecos, que dejó más de 2.900 muertos y 5.500 heridos. Bueno, nos interesamos por estas ayudas. Zubaida El Fati es periodista allí en Marruecos. ¿Qué tal, Zubaida? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el gobierno marroquí ha decidido pisar el acelerador para las ayudas a los afectados. ¿Cuáles son las ayudas más importantes que conceden? Bien, pues en primer lugar yo creo que estamos ya casi un mes de lo sucedido. Se han hecho varias reuniones y hay un plan de acción. Este plan de acción pues se está llevando por etapas. Claro, lo importante en un primer momento era salvar las posibles vidas, esos posibles sobrevivientes. Luego ya estamos ahora mismo, en este momento, en la etapa de la reconstrucción. Esta etapa de la reconstrucción es una reconstrucción muy complicada y difícil porque date cuenta que son aldeas repartidas en varias zonas y todas estas zonas y el acceso a estas zonas pues han quedado incomunicadas porque tampoco hay red de carreteras. La red de carreteras quedó completamente destruida. Entonces se ha empezado pues, por esa parte, la red de carreteras, la red eléctrica porque también quedó totalmente dañada. Las zonas son varias, están es el Haus, está Mian Shishawa, está Tarudent, está Ouarzazate, y estamos hablando de más de 2 millones de afectados que suponen pues más de la mitad, o sea, el 66% exactamente de la población que vive en todas estas zonas que ha quedado completamente afectada. La mayoría de ellos, por ejemplo, el 32% con sus casas derrumbadas totalmente y solamente un 68% con sus casas pues dañadas. Eso sí, dañadas quiere decir también que hay un peligro de derrumbamiento, no pueden utilizar esas casas. Están ahora todos en tiendas de campaña facilitadas por el ejército, pero también por esa sociedad civil que ha dado el ejemplo de solidaridad inmensa que hemos vivido aquí en Marruecos, una ola de solidaridad. De hecho, por contaros una anécdota, es que en estos momentos hay tanta comida, hay tanta ropa nueva por estrenar y tanta agua que están tirados por todas las zonas. Yo tengo el caso de una asociación que he tenido contacto con ella muy directo porque nos hemos apoyado mutuamente por yo ofrecerles pues, un sitio donde puedan guardar sus cosas porque es que no había donde guardar tanta ayuda. Y entonces, claro, esta asociación que de hecho está dirigida por una joven de 26 años y esta chica, esta ONG, pues ha hecho pues una recolecta, ha recibido incluso ayuda de una empresa de Mallorca, una empresa española, y ha estado acompañada por un grupo de españoles también, amigos de ella, que la han apoyado. Y se han ido allí con toda la comida, la ropa, y bueno, pues mi sorpresa fue que volvió con ropa, con muchísima ropa que le había sobrado y mucha agua. Y claro, yo le dije, vamos a ver, pero ¿cómo que no has podido repartir la ropa? Me dice, es que había tanta que yo pensé que a lo mejor aquí, incluso aquí en la capital de Rabat, seguro que hay mucha gente muy pobre y que necesita. Por lo tanto, yo he visto que tenían de todo y que no le faltaba y he vuelto. Zubaida, una de las ayudas, discúlpame, una de las ayudas son 2.500 dirhams. Esto viene a ser unos 230 euros para las familias que han perdido su casa. Al cambio, ¿esto es suficiente para que estas personas rehagan su vida? ¿Es una cantidad considerable para esta zona? Para esta zona, claro, es una zona rural. Esta gente son campesinos, viven del campo, no viven del campo. Y claro,
ahora van a recibir unos 3.000 euros por familia, que lo que sería el equivalente a el salario menos del salario mínimo marroquí, unos pocos euros menos del salario mínimo marroquí por mes. Que esto, pues para sobrevivir, pues es posible que, claro, les va a hacer falta seguramente, porque el problema está por llegar, porque ahora los focos están allí. Ahora, cuando se apaguen los focos y los medios de comunicación dejen de hablar de esta zona y llegue el frío, es allí donde va a haber quizás un problema, es allí donde la acción gubernamental es muy importante y es el papel de la acción gubernamental en estos momentos. Y de eso está hablando el Fondo Hassan II, el Fondo Especial, que está recaudando dinero, y todos estos fondos y las Fuerzas Armadas Reales, que es su labor. De hecho, hace falta tiendas de campaña, más tiendas de campaña idóneas para para el frío. Gracias a Dios que incluso hoy mismo hemos podido anunciar en la televisión que yo trabajo una ola de calor. Y con eso pues nos ponemos contentos, porque cuantas más olas de calor, es verdad que el mundo entero está preocupado por la sequía, aquí en Marruecos estamos pendientes de esos que están viviendo en tiendas de campaña. Por último, Zubaida, claro. Fuera de Marruecos fue criticada la tardanza del rey marroquí en acudir a la zona devastada, en aceptar la ayuda internacional. ¿También hubo descontento dentro de Marruecos? Para nada. A ver, te voy a explicar y voy a ser muy sincera en este caso, porque las críticas que ha habido por tardanza de haberse hecho la foto. No se trata de un presidente que está buscando el apoyo para ser votado en próximas elecciones. O sea, no tiene la necesidad de hacerse la foto allí. Él ha vuelto, Su Majestad el Rey ha vuelto de su viaje al instante. Volvió y estuvo aquí y se reunió esa misma tarde con su gabinete, se reunió con las Fuerzas Armadas Reales, con los representantes del ejército, y estuvo pues planificando todo este plan de acción que se ha ido llevando a cabo. Por lo tanto, no ha habido esa foto y la hubo un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que yo no entiendo la crítica, vamos, yo no le veo el interés. O sea, interés mediático quizás, de que bueno, no lo hemos visto en una foto, pero yo no le veo el interés. Yo no veo que sea una crítica constructiva para un país emergente que le ha ocurrido esto y lo que necesita es un apoyo, es un país que vive del turismo y lo que necesitaba en ese momento es eso. Y luego, claro, contar la realidad y contar lo que está pasando y conocer este país. Porque ahí está el problema, que cuando pasan cosas como esta, que es un terremoto, ahí es cuando se ve perfectamente de que es un país vecino, pero que no se conocen muchas cosas de Marruecos. Y hay que aprovechar, claro. Pues aquí tenemos este contacto para seguir haciéndolo y seguir abundando, y estaremos atentos a ese reparto de ayudas y a las siguientes que lleguen. Ojalá sea posible. Gracias por atendernos. Buenos días. A ustedes por interesarse. Muchas gracias y buenos días. Tercer día de luto por las 13 víctimas mortales del incendio de las discotecas de Murcia. Mientras tanto sigue la investigación de la policía y una pregunta que aún nadie ha respondido. ¿Por qué un local apercibido de cierre, según el ayuntamiento, seguía abierto? Son drones de la Policía Nacional, realizan la planimetría de las discotecas incendiadas el pasado domingo, mientras agentes de la Policía Científica continúan tomando muestras y realizando fotos y vídeos. El objetivo es reconstruir paso a paso lo que ocurrió y cómo se originó el fuego. En la climatización creen que está la clave. Es imposible ahora mismo saber si compartían conductos, imposible. Esa zona era zona técnica, la planta de arriba, que tenía todas las máquinas de climatización, y entendemos que esas máquinas daban servicio a los dos locales, pero desconocemos si daban por los mismos conductos a los dos locales. Los testigos ya están declarando ante la policía. Si el fuego hubiera empezado en Fonda, cuando yo no iba a poder subir ahí, el fuego vino de Teatre para acá, por eso que Golden no está quemado, por eso está quemado desde del Teatre para allá. Yo me senté yo sola en la barra, mientras que estaba todo el mundo dando saltos, porque hacía mucha calor. Y yo sí que noté que del aire pues salía aire caliente. Los agentes ya han recogido todas las muestras de ADN para identificar a las 7 víctimas que faltan, mientras que las primeras investigaciones muestran que los cadáveres de las 13 víctimas fueron hallados en un espacio de 20 metros cuadrados de la primera planta de la discoteca Fonda Milagros. Hay otros dos que pudiera ser que su situación era compatible con una caída desde la planta primera a la planta baja. Hoy es el tercer y último día de luto oficial y frente a las discotecas, vecinos y familiares han improvisado un pequeño altar en memoria de los fallecidos en este incendio.
Y otra de las noticias del día, sin duda, es el calor que estamos pasando. Este veranillo de San Miguel que se está convirtiendo en un verano en toda regla, o un veroño, como dicen algunos. Aparte de la sensación de bochorno y la precaución por temperaturas altas, surge un peligro más: la reactivación del incendio de este verano en Tenerife, que aunque no lo crean, aún no se había extinguido. Y ya sabemos que estamos en octubre, que el otoño empezó hace semanas, pero estos días tenemos que extremar la precaución porque el Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria siguen en alerta por riesgo de incendio forestal. Y siguen también los avisos de sanidad por las altas temperaturas. Anoche, poco después de las 12, había puntos como Maspalomas donde superaban los 36 grados. Uno de los efectos de este calor, las reactivaciones en las últimas horas en distintos puntos de la zona quemada este verano en las cumbres de Tenerife. Gemma Padilla está muy cerca de un punto donde se han registrado precisamente de nuevo el fuego. ¿Cuál es la última hora, Gemma? Pues sí, Roberto, buenos días. Tenemos una última hora que ofrecerles y además es muy positiva, así nos lo acaba de confirmar el Cabildo de Tenerife, que ya se ha dado por controlado este conato de incendio que comenzó en la zona alta del Ravelo, en el Sausal, hace apenas unos minutos, hace apenas una hora. Ya se ha dado por extinguido, así nos lo acaba de confirmar ahora mismo, hace apenas unos minutos, el Cabildo de Tenerife. Y sí es verdad que hemos podido notar cómo la situación ha ido mejorando a lo largo de la mañana. Nosotras llevamos aquí toda la mañana y sí que hemos visto pues ahora una gran diferencia de cómo estaba el incendio a las 9 de la mañana y cómo está ahora. Cuando llegamos sí que se veía muchísimo humo negro, se veían incluso las llamas del incendio, pero ahora la situación pues es muchísimo más esperanzadora, apenas se ve humo blanco. También hay que decir que se han producido 7 evacuaciones, eso sí, de forma preventiva, de viviendas de la calle Nogales, de la calle del Monasterio y también de la calle Lomo de Piedra, de la parte alta de esa calle. Así que, Roberto, lo que les podemos ofrecer ahora mismo desde este punto de directo donde nos encontramos en el Ravelo son buenas noticias. De momento se ha dado por controlado, pero los medios terrestres y aéreos siguen trabajando en el lugar. Oye, Gemma, a ver si sigues dándonos buenas noticias. ¿El resto de reactivaciones están bajo control también? Sí, de hecho, justamente anoche, alrededor de las 8 de la tarde, se produjo otra reactivación en la zona de La Bica, pero esta vez en el municipio de La Matanza, una zona que también se vio afectada el pasado mes de agosto por ese incendio forestal, pero también muy rápidamente los efectivos actuaron y pudieron dar ese conato por estabilizado. Aquí, como digo, siguen trabajando, continúa el muchísimo movimiento de medios aéreos, los helicópteros los acabamos de ver y también medios terrestres en el lugar, bomberos, la Brifor, la Guardia Civil y la Policía Canaria. Roberto. Bien, gracias, Gemma. Bueno, pues la imagen típica de una zona en incendio, de un conato, efectivamente, pero que esto se suele dar en julio y agosto. En octubre ya es más difícil, pero claro, con estas temperaturas que estamos pasando y con las que hay que tener mucha precaución, fíjense que las islas occidentales como en Gran Canaria, María Mendoza, siguen en alerta por riesgo de incendio forestal precisamente. Sí, este ambiente seco y cálido asociado a la calima está favoreciendo ese aumento de las temperaturas por encima de los valores que serían normales en esta época. Eso unido al viento y a la humedad aumenta el riesgo de incendios forestales. Por ello se mantiene la alerta por encima de los 400 metros en las islas, como decías, de Gran Canaria, también de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro. Así que mucha precaución, especialmente en el monte con los fuegos. En cuanto a las altas temperaturas, un ejemplo del calor que estamos pasando lo vivíamos esta misma madrugada. A las 12 de la noche, en el sur de Gran Canaria y también en el sur de Tenerife, los termómetros superaban los 35 grados. Así que también se mantienen los avisos por altas temperaturas, de momento hasta el viernes. Bueno, pues nada, así está la situación. Gracias, María. Hacemos una pausa, enseguida vamos a volver con otros temas, entre ellos una plaga de chinches en París. Enseguida lo comentamos.
Cuando hablamos de chinches parece que estamos hablando de otra época, de tiempos pretéritos, cuando estos parásitos abundaban en las casas, pero en París es un problema muy actual, tanto que el gobierno francés ya está tomando cartas en el asunto. Fumigar no es mala solución, mientras tanto, pero no es barato. Una vivienda entera cuesta alrededor de 900 euros. Están por todas partes, en el metro, en los cines, en los trenes y en el aeropuerto. Las chinches invaden Francia a pocos meses de las Olimpiadas. Esta chica dice que no está tranquila, que mantendrá su equipaje cerrado para evitar que las chinches lleguen a su casa. Una vez que llegue a ella, dice, tendré que lavar toda mi ropa. Nos estamos volviendo realmente paranoicos. La Agencia de Salud y Alimentación ANSES publicó en julio un informe en el que afirma que entre 2017 y 2022 las chinches habían infectado a más de 1 de cada 10 hogares franceses. Las picaduras pueden provocar picores intensos o reacciones alérgicas. También pueden generar depresión, ansiedad y trastorno del sueño. El gerente de la tienda de control de plagas asegura que los chinches siempre han estado, pero que al salir en los medios de comunicación sus ventas de productos contra chinches han aumentado un 30% en las últimas semanas. Como este hombre que dice que después de lo que ha visto en la televisión prefiere ir preparando su apartamento. Así las cosas, las autoridades francesas están decididas a no dejar que las chinches piquen durante los Juegos Olímpicos y han iniciado una campaña para exterminarlos. El vicealcalde de París ha pedido a las compañías de seguros que integren el riesgo de chinches en las pólizas de las viviendas. Leopoldo Rojas O'Donnell, canario, residente en París, es barítono. ¿Qué tal? Leopoldo, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Bueno, no es por chinchar, ¿eh? ¿Pero te ha picado alguno de estos insectos? No, gracias a Dios, no. Muchos se quejan de que han aparecido en el transporte público, o sea que igual en tu casa no hay, pero igual después te lo encuentras por ahí, ¿eh? Hombre, si es cierto lo del transporte público, pues evidentemente todos estamos expuestos. Además, concretamente, una de las líneas que parece ser que se ha visto afectada por estas plagas es la línea 8 de metro, que es una de las que yo tomo con frecuencia. De todas maneras, vamos a ver, yo creo que tenemos que contextualizar un poco las cosas. Creo que se está sacando un poco de quicio y sobre todo más fuera de Francia que en la propia Francia. Aquí en París, al ser una ciudad tan grande y con tantísimo movimiento de gente de todos los lugares, pues evidentemente se está expuesto a cualquier tipo de plaga, como es lógico. Pero yo, por ejemplo, en lo que llevo aquí en París, he visto ratas sin tino, vamos, y cuando hay crecidas en el Sena, vamos, Ratatouille y compañía nos acompañan a diario. Pero, obviamente, si hay ratas con mucha frecuencia, imagínense cómo no va a haber chinches. Lo que ocurre es que ahora, concretamente ayer, en la Asamblea Nacional se trató el tema por una propuesta de la Francia Insumisa que llevó el tema a debate. Parece ser que desde hace tiempo se está anunciando una posible expansión de estos bichos y que no se ha hecho nada. Ahora, la verdad que la gente aquí en la calle tampoco está tan preocupada por ese tema. O sea que quizá se deba a Leopoldo algún tipo, pues no sé, de acción política en un momento dado, o debate político que hace que trascienda más de lo que realmente se está hablando en la calle. Evidentemente, y además de cualquier signo político pueden hacer causa común con este tema. Hay quien dice, de los sectores más ultraconservadores y rancios, que es debido, obviamente, a la presencia de inmigrantes. Como no, claro, siempre tienen la culpa los que vienen de fuera y sobre todo de países en vías de desarrollo. Realmente, vaya usted a saber. Y luego también, por otro lado, la izquierda también para atornillar al actual gobierno por su inacción respecto a este tema. Ya. Bueno, pues nada, Leopoldo, que sigan sin picarte las chinches y que no las encuentres por ahí. Ya vemos cómo está la cosa, que tampoco parece que sea para tanto por lo visto.
No, lo que están haciendo el agosto realmente son los de las tiendas de plagas, como acabas de mencionar tú en tu vídeo. Está viendo ahora una especie de psicosis y claro, la gente ahora demanda muchísimo las desinfecciones y demás. Lo que la Francis Sumesa decía que es que si realmente hay peligro de plaga, pues que realmente no tenga que ser una iniciativa privada y pagarse uno de su bolsillo las desinfecciones y las fumigaciones, sino que haya una ayuda, actuación, ¿no? de 900 euros cuesta fumigar una vivienda. Bueno, otro día hablaremos de ratas, probablemente en París. Leopoldo, gracias por atendernos. Un saludo. Nada, un placer, como siempre. Bueno, y tenemos que hablar de ese terrible accidente mortal en Venecia que ha acabado con la vida de 21 personas. La guagua en la que viajaban cayó por un puente desde una altura de más de 10 metros, chocó contra los cables del tendido eléctrico y se incendió. Se dirigían a Marghera tras alojarse en un camping cuando la guagua en la que viajaban se precipitó por un puente. Ha ocurrido en la localidad de Metre, en Venecia. 21 de sus ocupantes han fallecido y hay decenas de heridos. El vehículo se salió de la carretera y se precipitó por un puente. Al caer, chocó contra varias líneas eléctricas y se incendió al tocar el suelo. La mayoría de los viajeros eran turistas extranjeros, alemanes y ucranianos, y había 2 niños. El accidente se produjo en torno a las 8 de la tarde y los bomberos, que llegaron inmediatamente, sofocaron el fuego y lograron sacar todos los cuerpos del interior. El prefecto di Bari ha aludido a una escena apocalíptica y el alcalde de Venecia ha decretado luto oficial. Las causas del accidente todavía no están claras. Los testigos hablan de que antes de caer circulaba a poca velocidad. 5 personas han resultado heridas en un tiroteo frente a una residencia de la Universidad de Baltimore. El incidente se produjo durante la celebración del inicio de curso. Los heridos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 22 años y no corren peligro. El tirador no se ha localizado, tampoco identificado, por lo que en el campus universitario hay una cierta psicosis por lo que pueda pasar y permanece cerrado. Y en México, una imagen impactante: un agente de policía frena con su cuerpo a 2 ladrones que se desplazaban en moto. Las cámaras de la zona captaron el momento en que la oficial intercepta a los sospechosos mientras es embestida por el vehículo y consigue derribarlos. La oficial ha tenido que ser trasladada al hospital con contusiones en la cabeza y en las piernas. Bueno, y van a ver una imagen del luego optimista, muy de superación. Dicen que la edad de cada uno no es la del DNI, sino la de su espíritu. En Estados Unidos nos encontramos con Dorothy, una encantadora centenaria que se ha atrevido a hacer algo que más de uno con la mitad de sus años se lo pensaría, ¿eh? La vida en Chicago puede ser ciertamente placentera o al menos tranquila si vives en una residencia de mayores, pero eso es poca adrenalina para Dorothy Hopner, que a sus 104 años se ha propuesto ya ir surcando el cielo. ¿Y de qué manera? Cuando te sientes bien puedes hacer estas cosas, advierte, y ahí la tiene, del cielo al suelo y no al revés, escribiendo su nombre en el libro Guinness de los récords como la paracaidista más veterana del mundo. Soltó su andador a un lado y lo cambió por un paracaídas. Carpe diem, que le dicen. Junto al aeródromo le esperaban sus amigos, puede que más emocionados incluso que ella misma. Mientras describe su maravillosa experiencia, en diciembre cumple 105 años y avisa que ya le gustaría tomarse las cosas con calma el próximo verano. Ojo, dando un paseo en globo. Y es que si el tamaño no importa, la edad tampoco. Back on ground. Safe and sound. That was amazing. Bueno, pues ahí está. Un espíritu juvenil, sin duda, pese a esos 104 años de edad. Bueno, el pasado 20 de septiembre escuchamos una charla sobre la trayectoria profesional de Carlos Fernández San Millán. Es jefe de TIC y digitalización en el Human Technopole de Italia y con él queremos hablar de su labor allí. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pensemos por ahí. ¿A qué se dedica alguien en ese centro en el que te encuentras que lleva a cabo su responsabilidad? Bueno, principalmente el departamento TIC de un centro de investigación se encarga de montar la infraestructura necesaria y los servicios para que los investigadores y la parte administrativa puedan desarrollar sus actividades. Más entrando en el detalle, el Human Technopole tiene 5 áreas de investigación.
Es una investigación multidisciplinar colaborativa donde nos encargamos de intentar comprender con tecnología, mucha tecnología muy avanzada, estrategias terapéuticas novedosas para intentar conseguir resolver esas dudas y problemas que hoy en día existen para resolver enfermedades, incluso algunas de ellas crónicas y degenerativas. Bueno, ¿se puede decir que aplican las nuevas tecnologías a lograr un envejecimiento más saludable? ¿Puede darnos un ejemplo? Sí, efectivamente. Una de las cosas que intentamos hacer es paliar enfermedades degenerativas o incluso mediante un enfoque de inteligencia artificial, deep learning, etcétera, etcétera, de computación muy elevada, intentar encontrar esos patrones que nos ayudan a identificar enfermedades para poder buscar curas. De manera que, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson, que entran en una etapa avanzada de edad en los humanos, pues se elimine o se retrase, por ejemplo. Claro, porque lo cierto es que la buena noticia en este sentido es que tendemos a vivir cada vez más. La mala es que, claro, asociada al envejecimiento hay un deterioro que también va a llevarnos a padecer más enfermedades, ¿no? Correcto. Entonces, una de las cosas que es muy importante es intentar identificar los genes, los efectos que identifican enfermedades, incluso ambientales, no solamente el tema genético. El ambiente también tiene una influencia. Entonces, mediante estudios de diferentes áreas, intentamos resolver estos problemas. Carlos, ¿cómo se adapta un canario a la vida en Italia, en una gran empresa como esta? ¿Echa mucho de menos las islas o ya plenamente adaptado? Las islas se echan de menos siempre. De hecho, mi mujer está loca por volver. Pero bueno, en este tipo de investigación, por una razón o por otra, me ha llevado a Alemania 8 años y ahora llevo 2 en Italia y ya veremos qué ocurre en el futuro. Pero sí es cierto que centros de investigación con este tipo de infraestructura no son muy numerosos, claro, entonces es complicado. Aquí es más difícil. Bueno, pues queríamos ver el caso de éxito de un canario que ha encontrado esa forma de desarrollar su labor fuera de las islas y al máximo nivel, además. Carlos, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, buenos días. Continuamos con un lanzamiento. Hoy era el día. Se ha lanzado el primer satélite desarrollado en el archipiélago por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo han hecho desde León, donde se ha bautizado como Ventaiga. Cuenta con una cámara multiespectral para hacer un seguimiento de los océanos. Ahí tienen el lanzamiento. Ya les adelanto que hablaremos de la función de este satélite, de esta cámara en concreto. Con estas imágenes nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.